Adelante, Artur. ¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a este seminario institucional titulado Navegando el laberinto de la integridad académica en la actualidad. A continuación les cedo la palabra al doctor Michelangelo Martini, quien es el actual presidente del Comité de Ética del Instituto de Geología. Por favor, doctor. Muy buenos días, tardes, ya estamos en el límite a todas y todos. Me presento, soy el doctor Michelangelo Martini, trabajo en el Instituto de Geología y recientemente he sido nombrado como presidente de un comité muy importante de nuestro instituto, que es el Comité de Ética, del cual probablemente a veces se habla poco o a veces se desconoce qué es lo que hace y se desconoce quiénes son sus participantes. Es un comité muy importante y por esto tomo la ocasión de este seminario para presentarlo. Este comité tiene el objetivo de conocer y atender todas las solicitudes que reciba relacionadas con problemas éticos y que tengan que ver con nuestro personal, con nuestro entorno, con el personal académico, el alumnado y por supuesto todos los empleados y las empleadas de nuestra entidad académica. Entonces estamos aquí para atender, para tratar de resolver, de solucionar este tipo de problemas y, digamos, se introduce bien en este tipo de plática porque aquí vamos justo a hablar, el poniente de esta plática nos va a hablar exactamente de problemas, de cuestiones éticas, en particular enfocada a un tipo de problema ético que se da cada vez más, probablemente no es que se dé más, es simplemente que tenemos hoy en día más elementos para poderlos individuar y que es el plagio. Entonces, mm, le agradezco a la persona, al poniente, y a Sandra Ramos, que es la persona que está organizando este evento, para poder platicarnos de estas cuestiones, para poder entender a qué nos exponemos en el momento en que hacemos un plagio, incluyendo entender qué es un plagio y qué es un autoplagio. Entonces, no quiero, digamos, quitar más tiempo. Aquí estamos a disposición. Es un comité esto, en el cual se espera siempre de tener el número más bajo de solicitudes posible, porque cada vez que tenemos una solicitud es algo muy, digamos, no tan alegre, no tan bonito de que alguien tiene una falta de ética. Y quisiera terminar simplemente diciendo que cuando, por ejemplo, nosotros hacemos la protesta universitaria, nosotros decimos una frase muy importante, que es, bueno, nos piden de protestar en una frase muy importante, que es: protesta usted de ejercer su profesión con honradez. Entonces, a mí me gustaría transmitir el mensaje a todos, incluyéndome a mí, que esto no tiene que quedar simplemente como una frase que se tiene que decir por cumplir una ceremonia. Esta frase simplemente tiene que ser un estilo de vida. Entonces, me gustaría que esta frase de que tenemos que cumplir nuestra profesión con honradez la hagamos como un estilo de vida. Y les agradezco y les cedo la palabra a quien sigue. Muchas gracias, doctor. A continuación le cedemos la palabra a Sandra Ramos, quien es la responsable de la unidad editorial del Instituto de Geología. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias, Michelangelo. Yo tengo el placer de leer la semblanza de nuestro ponente. Como ya nos compartió el doctor Michelangelo, va a estar versando su charla sobre el plagio. Y para que conozcan un poquito más de la trayectoria de nuestro ponente, que es bastante amplia, les comparto que José Antonio Alonso Pavón es licenciado en Ciencias Genómicas, egresado de la UNAM del campus Morelos. Obtuvo su maestría en bioética por el Centro de Bioética de la Universidad de Pensilvania, donde estudió las interacciones sociales del estudio de la ascendencia genética y las pruebas directas al consumidor. Actualmente es candidato a doctor en Ciencias Biológicas, donde se especializa en estudios sociales de las ciencias y bioética. Entre sus intereses se encuentra el análisis de la construcción social del conocimiento en genética dentro de la comunidad científica, así como la observación de las dinámicas existentes entre la sociedad en general y la propia comunidad científica.
También busca comprender cómo se produce la apropiación del conocimiento científico, tanto como elementos culturales en las enseñanzas de las ciencias, como en comunidad científica, entre pares y en la divulgación en la sociedad. Ha sido docente a nivel de pregrado en materias como genómica y sociedad, biología y sintética, bioética y ética profesional en la licenciatura en ciencias genómicas, tanto en el campus Morelos como en la ENES Uriquilla, y en la carrera de biología de la Facultad de Ciencias. A nivel de posgrado, ha participado como profesor asistente en las materias de ciencia y cultura y ética de la investigación e integridad académica, así como cursos intensivos de métodos de investigación y estructura académica. Ha colaborado en el pasado con el Programa Universitario de Bioética, con la Red de Investigación Interdisciplinaria sobre Entidades, Racismo y Xenofobia en América Latina, y también con el Programa de Escritura Académica en Inglés de la UNAM. Ha participado en decenas de eventos de divulgación científica, incluyendo conferencias, talleres, capacitaciones y ferias. Es miembro fundador de la Asociación de Divulgación Científica Más Ciencia por México, la cual presidió del 2014 al 2017. Y sin más, querido José Alonso, quisiera darte la palabra. También si nos pudieras compartir el título de tu charla. Y bueno, adelante, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, por hacerme partícipe de este seminario y poder compartir con su comunidad, con la comunidad del Instituto de Geología, esta reflexión en torno a la integridad académica y la ética de la investigación. Mi charla lleva por título Navegando el laberinto de la integridad académica en la actualidad, porque ante tantísimas circunstancias y herramientas que existen hoy en día, así como la manera en la cual se ha ido desarrollando y configurando nuestro sistema científico, pareciera que cada vez es más evidente, más notable y más común encontrar faltas éticas, y nosotros como académicos, como estudiantes, personal académico, personal de investigación, tenemos que tener o al menos tener un poco de familiaridad con los términos de la ética académica, cómo poder llevar a cabo estas reflexiones, estas discusiones, y con ello poder encontrar soluciones a los retos que se nos enfrentan en el presente y en el futuro. Creo que un buen punto de partida para analizar el tema de la integridad académica es recordar y reconocer que toda investigación científica es una actividad comunitaria. El trabajo de nuestros grupos de investigación lo hacemos bajo ciertos estándares que la propia comunidad de cada disciplina ha establecido, y esto lo vemos evidenciado dadas las prácticas de revisión por pares, el contraste y escrutinio de ideas en seminarios internos, externos, la publicación de los propios resultados y el poder entablar una conversación pública, ya sea a nivel local o a nivel internacional, a nivel global, con el resto de nuestros pares en las disciplinas en las que nos desarrollamos. Por lo tanto, esta conversación que nosotros entablamos se debe de adherir, o esperamos que se adhiera, a ciertos estándares o reglas éticas que contribuyan a mantener la credibilidad de la ciencia como esta práctica social, particularmente cuando esta práctica es financiada por la sociedad, como ocurre en muchos países, particularmente como ocurre en México, a través de los presupuestos que se les otorgan a las instituciones de educación superior o los donativos que se llegan a obtener a partir de agencias financiadoras. Pues nosotros tenemos como comunidad una responsabilidad y la obligación de rendir cuentas de un trabajo que podamos considerar colectivamente que está bien hecho. Entonces, por eso se han establecido ciertas reglas, pero claro,
vale la pena preguntarnos las reglas de quién, cómo decidimos, cómo es que consideramos este tipo de actividades que son correctas y cómo las diferenciamos de aquellas que podríamos decir nos harían levantar una ceja porque no son del todo honestas o no son del todo correctas. Para ello podemos utilizar tres formas de responder la pregunta. La primera es atenernos a lo que nos diga la ley, entendida en términos muy generales como qué es lo que nos propone la reglamentación aplicable a cada uno de los casos. No necesariamente tiene que ser una ley específica, puede ser un reglamento interno o propiamente dicho el Código de Ética Universitario. ¿Cuáles son las disposiciones que las sociedades internacionales han establecido para el intercambio de ideas y mantener el estándar y la integridad académica en nuestras disciplinas? También podemos tratar de responder nuestra pregunta a partir de temas que se orienten más a la moral, que es como decir cuáles son las reglas no escritas que existen y que están establecidas y que simplemente hemos adoptado como ciertas y como válidas, pero que pocas veces nos hemos detenido a reflexionar dadas las situaciones actuales, tanto públicas como privadas, en donde se han visto involucradas personas que son de la propia universidad a distintos grados, pero también a nivel internacional, pues tendemos a pensar y a definir como algo negativo, como algo poco deseable, el plagio. Y el simple hecho de definirlo como algo negativo y poco deseable, puede ser entendido como una posición moral específica que nos puede orientar a, pues, no plagiar. Sin embargo, lo que se espera en ética como una práctica que realizamos cotidianamente no es simplemente obedecer a la regla moral, sino tratar de entenderla, discutirla e interiorizarla para actuar en consecuencia, no por una simple imposición social o por una simple disposición legal, sino por una convicción individual propia de que es algo que no deseamos hacer por distintas razones. Y estas razones las podemos ir elaborando gracias a distintas teorías morales que nos ayudan a discutir el por qué una regla puede ser adecuada, correcta o buena o no. Por un lado, tenemos a las teorías consecuencialistas que nos hacen preguntar cuáles son las consecuencias de nuestros actos, cómo podemos mejorar las cosas y siempre van a estar orientadas a analizar las acciones que llevamos a cabo en un término de análisis costo-beneficio. Dentro de estas teorías consecuencialistas encontramos que algunas veces muchas personas actúan bajo una forma de egoísmo moral que busca qué es lo mejor para mis intereses o los intereses de mi propia comunidad o de mi propio círculo a largo plazo. Pero por otro lado, también tenemos la tradición utilitaria que busca pensar cuáles son las acciones que aportarán el mayor bien, el mayor bienestar o el mayor número de consecuencias positivas para todas las personas que se encuentren involucradas en este cálculo. Una manera también de analizar las acciones desde el utilitarianismo es tratar de entender cuáles son las acciones que minimicen los daños y minimicen las consecuencias negativas, que al final pueden ser vistas como las caras de una misma moneda, cómo maximizamos las consecuencias positivas al tiempo que eliminamos o, en el peor de los casos, solamente minimizamos el impacto de las consecuencias negativas.
Por otro lado, también tenemos teorías no consecuencialistas que podemos entender como aquellas a partir de las cuales nosotros derivamos, reflexionamos y asumimos deberes morales, obligaciones, de las cuales la más común, la más famosa es la teoría deontológica de Kant, que nos hace pensar cuál es el deber que yo debo de asumir tanto para mí y hacia mí, como para y hacia los demás, considerando elementos como el que este deber debe de ser considerado una ley universal que yo deba desear para mí mismo y para toda la comunidad, tomando en cuenta que los agentes morales, en este caso los agentes que pueden hacer uso de la razón, son fines en sí mismo y no puedo utilizarlos como un medio para un fin, algo que resulta bastante necesario e importante en el tipo de investigaciones que utilizan participantes humanos y también tomando en cuenta que las acciones y los deberes deben de ser orientados por una buena voluntad de hacer el bien. Este tipo de teorías, a diferencia de las consecuencialistas, no se preguntan cuáles son las consecuencias buenas y cómo puedo maximizar un bien o un beneficio que yo defino de manera externa, sino se preguntan acerca de la propia bondad intrínseca de nuestras acciones. Y finalmente, para terminar de ilustrar, pues esta gama ilustrativa de teorías morales o enfoques que nos ayudan a analizar los dilemas éticos, que no pretende ser exhaustiva, por supuesto, más bien son las teorías morales más utilizadas de manera cotidiana en la actualidad. Tenemos los enfoques alternativos que están orientados a las teorías de la virtud, de las cuales la paradigmática es la ética aristotélica, que podríamos resumir como si estamos viviendo como una persona ejemplar y aplicada en el ámbito académico, pues es algo que me resuena con las palabras con las que iniciaba hace un momento el doctor Michelangelo. No es solamente cuestión de preguntarnos si nuestras acciones son correctas, buenas en sí mismas o traen buenas consecuencias, sino pensar en los valores, las virtudes, como un estilo de vida que nos hagan ser considerados, consideradas o considerades una persona que es digno ejemplo a seguir dentro de nuestras comunidades. Esto de ser una persona ejemplar puede ser tomado o puede ser interpretado como un académico o una académica ejemplar que pueda fungir como un modelo a seguir, no tanto por sus acciones, sino por la manera en la que lleva a cabo su profesionalismo y la actividad social que está desempeñando cotidianamente. Al mismo tiempo, uno de estos enfoques alternativos que ha cobrado mucho impacto y relevancia en la actualidad son los enfoques del cuidado, la ética del cuidado, que nos hace preguntarnos si estamos mostrando esta actitud de cuidado hacia las demás personas de nuestra comunidad. Y esto es importante en términos generales para ética de la investigación y la integridad académica, porque reconociendo y recordando que nuestra actividad y nuestros trabajos se realizan en un entorno social, el entender que las demás personas estén en un estado de bienestar integral, tanto en lo físico como lo mental, como lo emocional, particularmente en prácticas sociales y disciplinas que pueden ser muy demandantes y muy desgastantes emocionalmente, como la propia academia, se vuelve importante para que este sentido de comunidad en lo que llamamos comunidad científica esté fortalecido y la tentación o el riesgo de incurrir en prácticas que consideramos
poco éticas o nada éticas, como de las cuales vamos a platicar, algunas de las cuales vamos a platicar ahora, no sean una opción para las personas que participan de esta comunidad. El objetivo de tener una discusión sobre las distintas teorías morales no es necesariamente agarrar la que más nos guste y casarnos con ella y decir yo me asumo como utilitario o como kantiano o como aristotélico y actuar solamente como tal. Una de las cosas más interesantes de la ética en tiempos contemporáneos es que podemos analizar nuestros dilemas profesionales, personales, desde distintas perspectivas, y estas teorías éticas lo que nos ayudan, estas teorías morales lo que nos ofrecen son herramientas deliberativas con las cuales nosotros podemos tomar una regla como la de plagiar es malo y tratar de reflexionar en torno a ella para que estemos convencidos de que el plagio o la falsificación o la fabricación de resultados son prácticas que no consideramos correctas y no solamente actuemos bajo los preceptos de la ley que nos puede amenazar con quitarnos un título o retirarnos algún grado o retirarnos artículos de alguna revista, y no solamente actuar bajo los preceptos de la moral de, bueno, no lo hago porque me dijeron que es malo y ya, sino nos invitan a reflexionar, nos dan las herramientas para deliberar nuestros dilemas y a partir de ahí poder actuar en consecuencia de nuestras propias reflexiones. Algo que es importante tomar en cuenta es que estas reflexiones no pretenden ser absolutas, en el sentido de que cuando ya digamos que algo es malo, siempre va a ser malo en todas las circunstancias. Al final de cuentas, hay muchas conductas en la investigación científica y en la academia que se van a encontrar dentro de un espectro ético. Por un lado, vamos a encontrar las prácticas que podemos considerar adecuadas y que generalmente van a ser prácticas aceptadas por toda la comunidad, como el hecho de reportar datos y resultados de manera honesta, de manera directa, clara, sin encubrir alguna mala práctica, o el simple hecho de reconocer la autoría en los trabajos para quienes aportaron con contribuciones intelectuales significativas a los mismos, algo que está intrínsecamente e íntimamente ligado con el tema del plagio. Por otro lado, también podemos encontrar algunas prácticas que dependiendo de su impacto son cuestionables, y qué tan cuestionables van a ser va a depender claramente de un enfoque un poco utilitario de qué tantas consecuencias negativas tengan. Por ejemplo, si yo exagero la importancia o la relevancia de mis datos o de los resultados de mi trabajo de investigación, pues claramente vamos a decir que es una falla ética, pero al mismo tiempo podemos entender que esto es algo que todos podemos llegar a hacer de manera inconsciente. Al final de cuentas, pues claro que queremos vender los resultados de una investigación como algo valioso para la construcción del conocimiento, y quizás de manera inconsciente podamos estar teniendo un sesgo por ahí en cuanto a qué tan importantes son estos resultados. Claro, la propia socialización de estos resultados va a mantener a raya algunas de los deslices inconscientes en la exageración de resultados, pero claro que podemos encontrar algunos casos en donde la importancia fue inflada a tal grado que ahora hay programas de investigación completos que se llevan a cabo bajo algunas premisas que podemos considerar
no tan válidas o inclusive cuestionables. Entonces, estos son el tipo de acciones en donde encontramos un espectro en donde no todo es blanco y negro, sino que encontramos algunos matices en medio, ¿sí? Otra de las prácticas que son sumamente cuestionables es cuando colocamos en la lista de autores y en el orden de la autoría a quienes contribuyeron con un trabajo y cuando los mencionamos solamente en agradecimientos. ¿Cómo definimos la contribución significativa a un trabajo que sea meritoria de una autoría y cuando solamente es una contribución periférica o tangencial que merezca reconocimiento en la sección de agradecimientos? Y en el lado más extremo de las prácticas deshonestas y reprochables de la ética de la investigación, pues encontramos al cancerbero de la ética de la investigación con sus tres cabezas que en la mitología clásica serían Beltesta, Tretesta y Dritesta, pero que en la ética de la investigación y en la integridad académica podemos decir que son la falsificación, el plagio y la fabricación de resultados, que los podemos definir como sigue. La fabricación es el simple hecho de inventar datos y resultados y al registrarlos o reportarlos, asumir que son producto de una investigación o de un trabajo que jamás se llevó a cabo. Por otro lado, la falsificación la vamos a entender como la manipulación, ya sea de materiales, de equipos, de procesos de investigación, la omisión o el cambio de ciertos datos o ciertos puntos en nuestros resultados para que estos reflejen de una manera más bonita o más conveniente a nuestros intereses la historia científica que estamos tratando de narrar con el proyecto de investigación, que es la historia del descubrimiento y la construcción de algo que estamos observando, del fenómeno particular que estamos observando. Y finalmente, el plagio, que podemos definir de entrada como la apropiación de las ideas, procesos, resultados, o el simple hecho de apropiarnos de la forma de expresar una idea, las palabras, de otra persona como si fueran propios y no dándole el crédito apropiado, ¿sí? Entonces, dado el impacto que pueden llegar a tener estas tres prácticas en la investigación científica, es que tendemos a encontrarlas siempre en el extremo de aquellas prácticas con mayores problemas y mayores razones por las cuales no podríamos considerarlas una práctica adecuada o una práctica honesta, sino todo lo contrario, una de las peores y más deshonestas prácticas en la investigación científica. Hay algunas disciplinas y algunos proyectos en donde vamos a encontrar la colita de nuestro cerbero académico, que sería la experimentación ilegal con seres humanos, pero claro, esta colita del cerbero, que en algunas narraciones mitológicas es una serpiente, en algunas es simplemente una cola, como si fuera una serpiente, pues sería la práctica que completaría el combo, pero que no es compartida por todas las disciplinas. Difícilmente vamos a encontrar disciplinas en donde difícilmente la experimentación o la necesidad de hacer pruebas con participantes humanos sea algo cotidiano o necesario, pero lo que sí es compartido por cualquier disciplina, ya sea de las disciplinas científicas formales, de las disciplinas naturales, de las disciplinas sociales,
de las humanidades, de de la propia filosofía, es la fabricación, falsificación y el plagio. Ejemplos de que nos ayudan a entender por qué son prácticas que no nos interesaría fomentar. Pues bueno, el caso de Andrew Wakefield, que fue un caso de falsificación de resultados que favorecían a una narrativa que tiempo después se descubrió que era una narrativa falsa. La narrativa que habla de cómo las vacunas triple vírica, la vacuna que protege de manera simultánea en una aplicación contra sarampión, rubiola y paperas, causaba algunos síndromes intestinales y algunas condiciones del neurodesarrollo que conocemos actualmente como parte del espectro autista. Lamentablemente, todo el trabajo de Andrew Wakefield tuvo una relevancia tan fuerte y fue inflado de tal manera que se convirtió en el combustible de un movimiento antivacunas cuyas consecuencias encontramos hasta la actualidad. Y cuando se analizó de nuevo el caso con un rigor un poco más enfocado al cómo se llevó a cabo el experimento, la prueba clínica o el reporte de los datos a partir de los cuales Andrew Wakefield llegó a esa conclusión, se descubrieron algunas prácticas como sesgos en la interpretación, una selección de casos de estudio en donde los efectos que pretendía atribuir a la vacuna ya se presentaban antes de la vacuna, en algunos casos los efectos gastrointestinales, en otros casos las señales de la neurodivergencia que hoy entendemos como parte del espectro autista, lo cual pues hizo cuestionar la validez de los resultados. Y no solo eso, esta falsificación y este adorno de los resultados por parte de Andrew Wakefield también se encontró que estuvieron motivados por un conflicto de intereses dado a que su pareja sentimental, su cónyuge en aquel momento, participaba activamente en una industria, en una empresa farmacéutica que buscaba comercializar las vacunas de la rubiola, del sarampión y de las paperas de manera separada. Es decir, en lugar de que se le aplicara a las personas, a los niños y a las niñas, las tres vacunas, las tres inmunizaciones en una sola dosis, pretendían ofrecerla como tres eventos de inmunización separados, con el argumento de que esto evitaba la incidencia y la probabilidad de desarrollar las cosas que Wakefield había encontrado. Y al haber ahí un conflicto de intereses, pues claro que de repente hubo gente que comenzó a dudar a tal grado que llegó un punto en el que se le retira el artículo original a Wakefield y sus colaboradores de la revista, y también se le retira su licencia para ejercer la medicina en el Reino Unido. ¿Sí? Ese por el lado de la falsificación, pero también la fabricación. Uno de los casos más sonados y que puede parecer chistoso al principio fue el caso del doctor William Summerlin, quien trabajaba en un protocolo de investigación que buscaba entender la manera en la cual se podían llevar a cabo trasplantes de tejido epitelial de piel y esto, pues bueno, puede entenderse con un potencial médico importante para atender casos de quemaduras por calor, por sustancias químicas, por cualquier razón. Un trasplante de piel puede ser algo bastante útil. Y claro, el protocolo buscaba entender los mecanismos y las técnicas que maximizaran la tasa de éxito utilizando, pues bueno, trasplante de parches de piel cuyo pelaje era oscuro a ratas y ratones
cuyo pelaje fuera claro para poder ir observando la tasa de éxito y cómo estos parches o si estos parches se quedaban permanentemente en el ratón o en la rata que recibiera el parche de piel, o si poco a poco las células del huésped, las células epiteliales del huésped podían ir colonizando al parche para permitir la regeneración del tejido nativo, y poder ir haciendo un recambio de células, lo cual también podría ser positivo porque implicaría que ya no se necesitarían técnicas para minimizar el rechazo del parche. Y vaya, al final de cuentas, tanto en la parte de investigación básica como en el potencial de aplicación, era un proyecto de investigación muy promisorio. Tristemente, la historia de William Summerlin terminó de manera muy triste porque un día recuenta Radio Pasillo que lo que pasó es que un día, cuando estaban dándole mantenimiento a las ratas y a los ratones que eran parte del protocolo, comenzaron a ver cómo pues se despintaban los ratoncitos, los modelos animales se despintaban, lo cual no era consistente porque se esperaba que si en algún momento había un cambio, un recambio de tejido, que se comenzara a ver que el tejido con pelaje oscuro fuera sustituido por pelaje blanco y no que se le cayera el color oscuro al pelaje. Lo que observaron es que pues como que de repente podían quitarle lo negro al pelo. Lo que descubrieron es que Summerlin estaba pintando con, pues, digamos, un Sharpie, un plumón a los ratones y presentándolos como casos de éxito. Lo cual, pues bueno, si no hubiera sido identificado suficientemente a tiempo, esto pudo haber tenido consecuencias al grado de que cuando fuera aplicado en personas, esto tuviera consecuencias graves para las personas que recibieran trasplantes bajo los principios y los preceptos y los descubrimientos de Summerlin y su grupo de investigación. Finalmente, el plagio es algo que podemos entender como un daño a la credibilidad de quienes lo cometen y de sus propias instituciones. Y no solamente eso, sino también podemos entenderlo como algo más allá de las consecuencias, como algo que no podríamos aceptar por principio, porque tomando en cuenta que actualmente nuestros sistemas científicos, nuestros sistemas científicos están orientados de manera fuerte a tomar en cuenta la autoría de un trabajo como la moneda de cambio para el reconocimiento académico y el mérito académico, el tomar prestado, entre muchas comillas, el trabajo de otras personas y presentarlos como propios, puede ser considerado francamente como un robo. Y si nos pusiéramos a analizar qué consecuencias o cómo sería un mundo en donde todos estuvieran tomando el trabajo de alguien más, pasaríamos a un mundo en donde poco a poco la idea de ser autor o autora de un trabajo eh, perdería sentido, no tendría sentido decir yo soy el autor o yo soy la autora o yo soy el autor de este trabajo, porque cualquiera puede agarrarlo, yo mismo podría agarrar el trabajo de alguien más y presentarlo como mío, pero esto eventualmente y poco a poco iría desgastando el propio cimiento de hablar de una atribución de autoría, de propiedad intelectual dentro del trabajo científico, independientemente del tema de los derechos de autor, se iría erosionando el concepto de lo que yo genero y lo que tú generas, y al erosionarse estos límites entre lo que es mío, lo que es tuyo, lo que es suyo, no tendría sentido, perdería sentido hablar del plagio como una práctica, porque el plagio intrínsecamente requiere que exista
este concepto de propiedad intelectual, de lo que se le puede atribuir y se le puede acreditar a una persona para yo tomarlo y presentarlo como propio. En un mundo en donde no existe este tipo de acreditación, el plagio se convierte en una práctica que no es justificable. Y esto es una manera, un ejemplo en la cual nosotros podemos hacer un análisis o una reflexión que vaya más allá de las consecuencias y que analice el por qué intrínsecamente un acto no podría ser considerado adecuado. ¿Sí? Ahora, el plagio como tal, si bien tomar el trabajo de una persona, cambiarle el nombre, agregarle una noticia reciente y presentarlo como propio, es una de las acciones que podemos considerar en el espectro, en el lado del espectro más grave del plagio, de la integridad académica, que podríamos llamarlo el robo de identidad, un plagio por robo de identidad. También es cierto que hay distintas formas de hablar de plagio que no tienen la misma severidad o el mismo grado de gravedad que el robarse prácticamente un trabajo de manera íntegra y presentarlo como propio, ¿sí? También tenemos en algunos casos la imitación de un trabajo en donde pues yo puedo tomar el trabajo de alguien más y tratar de emularlo, imitarlo sin darle el crédito correspondiente, replicar un trabajo y presentarlo como propio, en donde uno puede decir, bueno, o sea, sí hiciste el trabajo, pero pues vaya, la aportación original tuya fue mínima, ¿sí? Te inspiraste y replicaste el trabajo de alguien más y lo estás presentando como si fuera tuyo, lo cual ya entra también dentro de los casos más graves de plagio. O el espigueo, que bueno, en inglés lo llamamos el cherry picking, que es elegir partes de un trabajo para presentarlo como propio. Y en este caso, aunque no sea una presentación íntegra del trabajo de otras personas, estamos seleccionando partecitas que estamos presentando como propias. Otro caso es el que llamamos plagio por mitosis. Mitosis entendida como la división celular que genera a dos células hijas idénticas genéticamente y por lo general morfológicamente también. Y esto es un tipo de plagio que podemos entender también como el famoso autoplagio. El hecho de presentar un trabajo propio por duplicado en en dos revistas o en dos conferencias o en dos espacios completamente diferentes. Y vaya, aún siendo un trabajo que ha sido utilizado previamente y cuyo origen puedo ser yo, no se ha considerado o no se considera del todo una práctica aceptable presentar por duplicado los trabajos, puesto que en muchos aspectos y particularmente en el trabajo de revisión por pares, si yo mando el mismo artículo a dos revistas y tengo la mala suerte de que dos revistas lo aceptan el mismo día, ya sé, estoy soñando, que lo acepten y que lo acepten el mismo día y que lo publiquen tal cual, sin modificaciones, sin comentarios, digo, parece sueño, pero vamos a asumir que los sueños son posibles, pues corremos el riesgo de que se descubra que se mandó el mismo trabajo como para tratar de engañar al propio sistema que nosotros, como parte de la comunidad académica, como parte de la comunidad científica, hemos establecido, ¿sí? En un escenario más realista puede que lo acepten primero en una revista y luego lo acepten en la otra, pero que en la segunda revista, al momento de estar analizando, descubran, gracias a las herramientas que existen en la actualidad, tan simples como Google o tan
elaboradas como Turnitin o los detectores de plagio que se utilizan en la actualidad, detecten que se ha presentado el mismo trabajo con las consecuencias de pues, que te rechacen el artículo no solamente en esta ocasión, sino que termines vetado de enviar trabajos a esa revista o peor aún, a esa casa editorial. Y si es una casa editorial que cuenta con muchos títulos, en donde se publican muchos, pues, varias revistas, esto puede representar una consecuencia grave para el desarrollo profesional de quien comete el plagio por mitosis. También está el reciclado, es decir, reutilizo frases de otras personas o frases propias para pues evitarme la molestia de parafrasear las palabras de otras personas, o inclusive el remezclado, el simple hecho de agarrar el trabajo de distintas fuentes, mezclarlo de alguna manera, intercambiarlo de alguna manera, buscarle palabras que yo cambie y ahora sí presentarlo como propio. El citado fantasma, recordando la idea de una investigación donde trabajamos para llevar a cabo una conversación profesional a través de las revistas, pues el no citar a una persona implica que estamos presentando una idea, un descubrimiento sin dar el crédito, sabiendo que el resultado no es nuestro, y esto puede ser considerado como, hasta cierto punto, como atribuirse esos resultados. Pero claro, cuando ya estamos aquí, ya podemos pensar que estamos en un limbo en donde es difícil saber si estas acciones se dan de manera deliberada o de manera accidental, ¿sí? El hecho de que la mitad de mi trabajo sea propio y la mitad sea de alguien más, pero yo no lo declare, o de formar los trabajos de otras personas de tal forma que los hagan pasar por propios al cambiarle letras, palabras, las letras con las cuales nosotros representamos variables en una fórmula, en un algoritmo, el que yo presente un trabajo de mosaico que no sea un plagio directo, que no sea un copy-paste directo de ningún otro trabajo, que sean parafraseos adecuados, pero que no muestre una contribución original propia, puede ser considerado dentro del espectro de plagios que nos hacen preguntarnos, ok, parafraseaste muy bien, hiciste muy bien un trabajo de revisión del estado de la cuestión, del estado del arte, pero ¿en dónde está tu contribución original? O el reflejo. A veces buscamos emular un trabajo, aunque sea con nuestras propias palabras, aunque sea con nuestros propios instrumentos, que es una forma mucho más leve de la imitación, pero que tampoco presenta una contribución original o simplemente un citado inadecuado con tal de dificultar la presentación de los resultados y que otras personas puedan acceder a las fuentes originales. Esto puede darse al no presentar en el citado el nombre de los autores de manera adecuada, omitir las editoriales, los números de página, las revistas, que muchas veces, la gran mayoría de las veces, se pueden dar de manera inconsciente y no voluntaria, o sea, no intencional, pero que pueden ser consideradas también una práctica cuestionable porque no nos permiten darnos la oportunidad a los demás, no nos permite a los demás que estamos en la conversación ir a ver exactamente qué es lo que dijo la otra persona, qué es lo que encontró la otra persona y poder contrastar si tu interpretación y tu paráfrasis está en congruencia con lo que nos dijo la otra persona. Entonces, a todo esto, una de las cosas que nos une en el tema del plagio, uno de los
ejes centrales al momento de discutir plagio es cómo podemos atribuir el trabajo de manera adecuada. Y esto no solamente va a ser algo útil y necesario de reflexionar cuando entablemos la conversación con otros académicos, con otras personas que se dedican a la misma disciplina y a nuestras propias preguntas de investigación, sino también tiene un componente de cómo definimos quién funge y quién puede ser acreditado o acreditada como autor, autora, autore en un trabajo científico, ¿sí? ¿Quiénes van a estar en la lista de autores de los trabajos que presentamos? Lo cual es el otro lado de la moneda. Así como el plagio lo podemos ver como la contribución, la atribución adecuada al crédito que tienen otras personas con el trabajo que yo utilizo para cimentar el mío o cimentar nuestro trabajo, también nuestro trabajo se va a cimentar en la colaboración de distintas personas que estén colaborando, contribuyendo en la construcción del conocimiento y reconocer la autoría y acreditar a las personas de manera honesta es la otra cara de la moneda. Las personas que participan en un proyecto deben de asumir la autoría sí y solo si ellas o ellos han hecho una contribución intelectual significativa al artículo, lo cual se vuelve bastante ambiguo pensar que es algo significativo, y eso es ambiguo porque va a ser contextual y dependerá de cada disciplina, que han leído y revisado el documento y que están preparados para defender públicamente al artículo en su conjunto, en su totalidad, y explicar su papel en la investigación como parte de ese artículo. En la actualidad, con el trabajo colaborativo multi, inter y transdisciplinario que se lleva a cabo en grupos de investigación que tienen colaboraciones en distintas partes del mundo, no podemos esperar que en un grupo de investigación todos estén haciendo todo el trabajo al mismo tiempo. La distribución del trabajo nos ha permitido responder preguntas mucho más complejas. Y voy a poner como ejemplo la construcción de la primera imagen del agujero negro, de un agujero negro. Claro que se requirió el trabajo y la colaboración de distintos telescopios alrededor del mundo cuya participación fue fundamental y que después esto fue integrado. Eso hace que la lista de colaboradores y de autores sea muy amplia, pero cada una de esos autores estuvo contribuyendo de manera significativa a que eventualmente alguien llegara y uniera todos esos datos en un algoritmo que nos da una representación gráfica, que es lo que llamamos la primera fotografía o imagen de un agujero negro. Sí. Pero claro, cada una de esas personas, si bien no hizo todo el trabajo que está ahí, debe de tener la capacidad de asumir el, asume la responsabilidad de explicar, entender y defender públicamente ese artículo confiando en que las demás personas llevaron a cabo su trabajo de manera honesta también, y explicar de todo esto que yo puedo explicar particularmente, yo me dediqué y expuse esta parte específicamente, ¿sí? Ahora, como les decía, esto de contribución intelectual significativa puede ser difícil de definir en términos generales, pero también existen iniciativas que buscan migrar de esta idea de la autoría a la manera en la cual definimos quién contribuye a un trabajo, ¿sí? Dejando de lado la idea de que todos los autores están trabajando todo el tiempo en un trabajo, en la resolución de un problema, y entendiendo que
en la actualidad, la forma en la que trabajamos es hasta cierto punto colaborativa, donde cada una de las personas que participan en un proyecto de investigación contribuyen con un elemento clave para la resolución del problema. Para ello se han propuesto distintas estrategias para lograr designar el crédito a quien contribuya, y una de ellas es CREDIT, que en inglés es Contributor Roles Taxonomy, que es una taxonomía de alto nivel que incluye las 14 funciones que se ven en la diapositiva, que van desde la conceptualización del proyecto, la curación de los datos, el análisis de los mismos, hasta actividades que podemos considerar obvias, pero que tienen un mérito significativo, como la adquisición de recursos, la administración de las tareas, la administración de los propios recursos y la supervisión del trabajo de manera integral, que son tareas que a veces quedan invisibilizadas y algunas personas quizás no las ejercen de la manera más adecuada posible o de la mejor manera posible, pero que son contribuciones que podemos definir como necesarias, ¿sí? A continuación les voy a presentar, ya para ir cerrando, algunos ejemplos de cómo tanto la definición de quién es un autor y no, y las prácticas sociales que se llegan a dar en la actualidad pueden incidir en el surgimiento de algunos casos que consideramos problemáticos para la integridad académica en cuestión de plagio y autoría. El primero es un caso que surgió hace un par de años, si no mal recuerdo. Un científico encontró todo su trabajo publicado en inglés en una revista, es un artículo de revisión, lo encontró traducido palabra por palabra en el mismo orden al español como una tesis de grado, ¿sí? Estamos familiarizados con las ideas de el copy-paste, pero algunas personas se han dado a la tarea de tratar de ir un paso más allá para hacer un copy-paste que va a estar mediado por el traductor de Google, y con eso lo podemos presentar como si fuera un trabajo propio, lo cual evidentemente no es una contribución original, sino una traducción de un trabajo que alguien más hizo. Estoy atribuyéndome la autoría de un trabajo que no me corresponde en esos casos, ¿sí? O por ejemplo, existió un caso el año pasado en la Universidad del Caribe, en donde un par de estudiantes, hizo una denuncia pública contra un par de investigadores de la Universidad del Caribe por presuntamente haberles excluido de un trabajo de investigación, una práctica en la publicación de un trabajo de investigación que además había sido premiado por el Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Y al final de cuentas, lo que denunciaban este par de estudiantes es que ambos estuvieron trabajando en los proyectos que eventualmente sus asesores publicaron, simplemente que estos asesores, presuntamente de acuerdo a la denuncia, le dijeron a los estudiantes que en un artículo iba a ir uno de los estudiantes y en un artículo iba a ir otro de los estudiantes. A lo cual, pues este par de estudiantes decía, oigan, pero no es justo, porque ambos contribuimos en ambos artículos, deberíamos de estar ahí. Pero no, al final de cuentas sí los separaron, y si bien no les quitaron o no les robaron realmente el trabajo, porque al menos en uno de los artículos estuvieron como coautores, como contribuyentes al trabajo de investigación, sí es un poco cuestionable que hayan decidido que en un artículo va uno y en un artículo va otro ante el descontento. Claro,
Esto coincidió con la época en donde para ciertos estímulos de cierto consejo de ciencia y tecnología existió esta regla del prorrateo en donde decían que cuatro o más autores dentro de un artículo ya contaban menos, lo cual podría explicar el presunto robo del trabajo de investigación. Lo cual nos ilustra un poco en cuanto a las razones por las cuales a veces se toman decisiones que al final de cuentas resultan cuestionables y que quizás no fueron hechas de mala fe, sino para sobrevivir en un sistema que nos ha dicho desde el primer día, desde siempre que tenemos que publicar o morir, pero que no buscaba hacerle daño personalmente a estos estudiantes. Otro caso es el de las autorías fantasma, en donde una persona que escribe el artículo o que contribuye al trabajo no es acreditado como un autor en el mismo, ya sea que se haga de manera deliberada, como cuando se contrata a un escritor fantasma propiamente dicho para hacer la redacción de un trabajo a partir de las narraciones y de las expresiones o de los resultados que un grupo de investigación pueda tener, lo cual en el ámbito científico no suele verse con buenos ojos porque muchas veces esto se utiliza para ocultar conflictos de intereses de ciertas industrias que buscan publicar algunos artículos, sin que haya una asociación directa a ellos, o las autorías huérfanas, que es quitar gente, como en el caso de los estudiantes que les había mencionado con anterioridad. Pero claro, también si consideramos que existen ejemplos en donde hay autores que son y que no aparecen, o hay autores que aparecen y que no son, vamos a encontrar las llamadas autorías por invitación, por regalo, por honor, que al final de cuentas son autorías falsificadas. Personas que no contribuyeron en el trabajo, pero se les puso por ser una autoridad en alguna institución de educación y que dadas las actividades administrativas, al no tener tiempo de estar contribuyendo de activa activa y significativa, simplemente los colocan ahí para que mantengan su tasa de publicación. O en algunos casos se han observado instancias en donde en algunos trabajos se colocan nombres que pueden parecer rimbombantes para aumentar y darle un poco de caché al artículo, pero que la persona que están acreditando ni siquiera tiene conocimiento ni del trabajo ni del grupo de investigación. Y claro, ¿a quién no le gustaría poner dentro de sus coautores a la persona más famosa que conozcan en su disciplina? Pero no podríamos estar pensando que el aderezar con un nombre pesado nuestro trabajo sea una práctica correcta, ¿sí? No todo es triste en el caso del plagio de la autoría. Aquí tenemos el caso del artículo en donde se habla de ciertos intercambios de 2, 3 y 4 átomos con isótopos de helio, publicado por Jack Harrington y el autor Chester Willard, que por mucho tiempo se consideró un artículo bastante significativo, revolucionario en el área de la física, pero resalta y acontece que pues aquí hubo una autoría honorífica, porque resulta que Chester Willard no era más ni menos que el gato de Jack Hetherington. ¿Cuál fue la razón por la cual hizo esto? Pues bueno, resulta que el único autor del trabajo fue Hetherington, Jack Hetherington, el primer autor, y escribió, como solemos escribir muchas veces nuestros trabajos, todo el artículo en la primera persona del plural. Es decir, nosotros hicimos y nosotros desarrollamos
Y considerando que fue un trabajo que se publicó en 1975, modificar todo el artículo para que en lugar de nosotros dijera yo, pues era mucho más difícil porque implicaba la reescritura completa en máquina de escribir del artículo completo. No es como ahora que simplemente hacemos una búsqueda en nuestro editor de textos, buscamos todo lo que sea nosotros y lo cambiamos por yo y listo. Entonces, la solución más sencilla que se le ocurrió a Hetherington fue agarrar a su gato, pero como todo el mundo sabía que su gato se llamaba Chester, entonces decidió utilizar las iniciales FDC, FD en alusión a el nombre científico de los gatos, Felis domesticus, la C por Chester y Willard por el apellido de su familia materna, que era poco conocido en el ámbito donde trabajaba. Y la verdad salió a la luz porque de repente empezaron a llegarle solicitudes a Chester Willard de participar en conversaciones o de que firmara trabajos, o sea, que firmara copias del artículo y sin ánimo de engañar a nadie, simplemente por hacer la broma, Hetherington agarraba y mandaba una copia de los artículos con una huella del gato Chester, impresa en el artículo y su propio autógrafo, y de repente pues empezaron a decir como que el doctor Willard está firmando con una huella de gato. No, pues es que es un gato. Es el primer y único gato que ha sido autor de un trabajo de física. Y esta historia tuvo un final feliz. Al tratarse de un gato, pues hasta le dieron un nombramiento honorífico al gato en la universidad de East Lansing en Michigan. Y estuvo así hasta que pues, el gatito se murió. Y queda como anécdota de cómo a veces podemos tener autores que ni siquiera existen ahí metidos. Ya para ir concluyendo, me gustaría traer a la atención de todos, por ejemplo, el hecho de que hoy en día es muy fácil pedirle a las inteligencias artificiales que nos escriban un artículo, ¿sí? Y dado que en la escritura académica, una de las actividades a las que también le he dedicado parte de mi tiempo profesional, eh, suele tener por convención una estructura muy específica, muy directa, que nos ayuda a comunicar resultados, ideas de una forma organizada y lógica, que es fácilmente algo que las inteligencias artificiales pueden procesar con un algoritmo adecuado, pues claro, ahora uno puede decirle a ChatGPT, escribe un artículo con estos datos y se los va a presentar. La pregunta es, ¿qué tan significativa es una autoría o un trabajo hecho por ChatGPT? ¿Sí? ¿Qué tan válido es solicitarle a estas inteligencias artificiales que están como una herramienta, claro, para facilitarnos las tareas, pero hasta qué punto nosotros deberíamos o podríamos considerar adecuado ceder esta responsabilidad a las herramientas para la presentación? ¿Sí? Finalmente, eh, lo que nos une en las dos caras de la moneda en cuanto a plagio y autoría, en esta conversación pública que nosotros tenemos, son los principios de citado. Los principios de citado que nos indican cuándo podemos o cuándo debemos atribuir el reconocimiento o mencionar el reconocimiento de otras personas cuando hacemos nuestros propios productos académicos, ¿sí? Que es la manera en la que configuramos la conversación. Y muchas veces lo damos por sentado porque a veces lo hacemos por automático y decimos de acuerdo a, fulanito dice, perenganita menciona, sin embargo, sutanite no está de acuerdo y contrasta, y utilizamos esta manera de redactar
o simplemente lo hacemos de una manera impersonal, lo cual va a depender mucho del estilo personal de cada disciplina y de cada grupo de autoras o autores, pero el simple hecho de que ya sea decir, fulanito menciona esto, o decir, esto ha sido mencionado, y entre paréntesis, fulanito y el año, implica que estamos reconociendo. ¿Cuándo citar? Cada vez que una idea, un hecho, una ecuación se extraiga de otro lugar, de otra persona. ¿Por qué? Porque uno de los supuestos fundamentales es que la falta de citado implica originalidad o implica una aseveración tan general que se considera una verdad, dentro de esta disciplina. Vaya, no vemos la necesidad de citar cada vez que decimos que la Tierra es un planeta con forma esferoide, porque vaya, son cosas que damos por sentadas, que damos como un hecho. Pero fuera de estas aseveraciones que podemos considerar hechos consumados, entre comillas, ¿qué significa eso? Nos da para otra conversación. Cuando no hay una cita, implica una falta de, implica originalidad, no una falta, implica originalidad, implica que es tu idea, implica que es tu ecuación, tu estrategia, tu metodología, lo que sea. Entonces, citar es la manera en la cual nosotros atribuimos y le damos crédito a otros autores en nuestra propia construcción del conocimiento, ¿sí? Regla, práctica de operación. En caso de que haya dudas, citen, ¿sí? Busquen cuál es la fuente de este trabajo y citen. ¿En qué formato? El que deseen, el que les acepte la revista, el que les guste, el que sea cómodo para ustedes, el que puedan utilizar dentro de un gestor de citas. Al final de cuentas, los estilos de citado son una decisión editorial de, pues, diseño, de organización, pero no son más que eso, son estilos. Hablar de que si el estilo APA, el estilo MLA, que si tienes que ponerle 2 espacios en un lugar específico, que si primero pones el autor o primero pones el título, esas ya son decisiones que van a tener un mayor número de grados de libertad y flexibilidad. Lo importante, independientemente del estilo, independientemente de cómo se presente, es que toda la información necesaria para poder encontrar las fuentes de tu trabajo y dejar en claro cuando una idea es propia, resultado de un proceso original, y cuando ha sido resultado de un trabajo externo, de una idea externa. Aunque sea como una comunicación personal, uno tiende a atribuir las ideas de otras personas bajo el supuesto de la responsabilidad y de el acreditar a las personas. Muchas veces, inclusive en los ámbitos menos públicos, en los ámbitos más cotidianos, el simple hecho de admitir que no es una idea original abre la puerta para que podamos buscar, pues, de dónde salió esta idea, ¿sí? A veces uno no lo recuerda o a veces uno no lo sabe, pero si encontramos que alguien ya había hablado de un tema en particular, debe de ser acreditado, ¿sí? La responsabilidad en el citado y referenciado correcto va a ser lo que nos evite dolores de cabeza y malos ratos al tener una mala cita o una atribución y acreditación incorrecta a ciertas personas. Este ejemplo que les pongo en las diapositivas, el artículo de Art of Writing a Scientific Article, que supuestamente fue publicado en el Journal of Scientific Communications en el 2010, hasta el 2021 había sido citado alrededor de 400 veces, y es algo que podemos confirmar en Google Scholar. ¿Cuál es el problema? Que esta cita en particular no existe, no es un artículo, ni siquiera es una revista que exista de verdad. Bueno, no, Journal of Scientific Communications creo que sí existe, pero el chiste es que el artículo fue un ejemplo de cómo se debe de citar
dentro de otro trabajo del propio Van der Geer. Y esto fue un artículo, un formato específico de citado con un artículo inventado que se utilizó para ilustrar un estilo de citado, pero que después alguien decidió utilizarlo como una cita y esa cita indirectamente fue tomada por otras personas a tal grado que ni siquiera se confirmó que existiera el artículo. Y de hecho, este tipo de acciones es lo que provoca que de repente sea fácil encontrar y descubrir cuando un artículo fue escrito con inteligencias artificiales, porque al menos ChatGPT se inventa fuentes. Y eso se los puedo decir de primera mano. Lo he observado, experimentando con ChatGPT, pero también en algunos trabajos de estudiantes que he recibido, que digo, una cosa es utilizarlo como una herramienta para la redacción y decirlo, porque claro, la redacción puede ser importante. Otra cosa muy distinta es presentarlo como algo propio, como si tuviera sido el origen de ese fraseo. Ya para cerrar, me gustaría presentarles esta reflexión. Muchas veces, y creo que esta plática puede ser hasta cierto punto un ejemplo, no en particular en el caso del Instituto de Geología, sino como parte de la respuesta que ha tenido la universidad ante pues las circunstancias políticas contemporáneas. Muchas veces se habla de la integridad académica y de la ética en la investigación científica y en la academia en respuesta a los escándalos que llegan a surgir y se toman iniciativas que buscan mejorar las prácticas como si fueran la cereza en el pastel de una investigación. Ya que hiciste tu pastel, ya que hiciste tu trabajo, vamos a ver, vamos a ponerle la cerecita confirmando que esto es algo que se hizo de manera adecuada. Pero la reflexión y la invitación es pasar de una visión en donde la integridad académica es algo en lo que solamente nos interesamos y solamente pensamos cuando tenemos que hacer o tener este tipo de conversaciones, a que sea una parte integral de nuestro desempeño profesional como integrantes del estudiantado, del personal académico, del personal de investigación, del personal docente de la universidad. No solamente pensar en ello cuando necesitemos publicar, presentar resultados, sino como parte integral de nuestro trabajo. Con esta reflexión yo concluyo. Una vez más quiero agradecerle a el Instituto de Geología por la invitación y pues vaya, creo que hay un par de respuestas, de preguntas, entonces no sé cómo le vayamos a hacer, pero pues bueno, le regreso la palabra a Sandra. Muchas gracias, Pepe, por tu súper interesante charla. Efectivamente, tenemos un par de comentarios, te los comparto. El primero es de Rubí García Ross, que nos está siguiendo por Facebook Live. Y dice, excelente tarde, el citar es parte de los requisitos metodológicos de una investigación. Actualizar y recordar estos procedimientos es importante para todo escritor, pasante de licenciatura o posgrado. Gracias. Totalmente de acuerdo. Y al final de cuentas, la parte en donde nosotros podemos buscar una actualización constante es en los estilos, ¿sí? Cómo se puede presentar, que al final de cuentas pueden ser engorrosos, pueden ser problemáticos, pueden ser tediosos. Cada revista puede tener un método de citado y de referenciado específico, lo cual nos va a obligar a estar revisando nuestra lista de referencias, que todo lo que estemos presentando esté citado y todo lo que estamos mencionando en el texto tenga una contraparte en las referencias. Pero al final de cuentas, mi recomendación siempre es no perdernos en el estilo, porque eso es algo que ya sea con gestor de citas y referencias, que muchos procesadores de texto ya lo tienen incluidos, o con algunos procesadores de texto que incluyen
la posibilidad de hacer formato vía lenguaje de programación como LaTeX, que además nos permite hacer las expresiones regulares correspondientes para darle formato a las citas y a las referencias. La idea es no perdernos en el estilo, en el formato, en lo bonito que puede llegar a ser o lo útil, sino en lo subyacente, que los principios de citado son importantes no para evitarnos un escándalo por plagio, no por evitar que se nos acuse de atribuirnos las ideas o las frases de otras personas, sino porque es el cimiento con el cual nosotros llevamos a cabo la conversación pública respecto al conocimiento que estamos construyendo. Muchas gracias, Pepe. El doctor Michelangelo tiene una duda. Adelante, Michelangelo. Está silenciado. Ah, Ya. Arturo, ¿crees que podrías apoyar al doctor Michelangelo? Sí. Ya, a ver, Doc, si lo intenta de nuevo. Listo. Listo, muchísimas gracias por la plática, me encantó y me aclararon muchas cosas. Tengo una inquietud que tengo desde hace muchísimo. En la investigación científica hay una parte metodológica, siempre. Y en muchos casos hay una parte de metodología analítica, donde se describe el funcionamiento, la adquisición de datos a través de cierto instrumento. En muchos casos el instrumento es el mismo que utiliza mucha gente en la comunidad científica, entonces si uno ve en los artículos, en las tesis, prácticamente la parte metodológica es casi idéntica. Entonces, esa es una de mis inquietudes, porque prácticamente sería un plagio. Entonces, hay ciertos laboratorios que inclusive te dicen, en la metodología escribe esto, es un formato estándar, lo copias y lo pegas. Entonces, yo quería saber si vemos, por ejemplo, en la parte metodológica de los artículos que describen el funcionamiento de ciertos instrumentos, es idéntico. Entonces, quería saber qué tenemos que hacer en este caso. Es una pregunta bastante interesante y pertinente, porque es cierto, muchas veces las herramientas, los instrumentos, los métodos analíticos, los programas, los algoritmos se pueden compartir. Y eso lo encontramos prácticamente en cualquier disciplina experimental. Sería ocioso y hasta cierto punto inútil volver a decir todos los elementos de una estrategia analítica, de un instrumento, cuando ya han sido descritos. Pero lo que sí podemos hacer es reconocer que hubo una persona, un grupo, un laboratorio, un conjunto de personas que desarrollaron estas herramientas de cualquier tipo y decir, de acuerdo a la metodología fulanita, de fulanita, coma, con los parámetros propios de nuestro trabajo, se encontraron estos resultados, lo cual nos ahorra mucho tiempo al decir, no voy a describir a mayor detalle esta metodología, porque esta metodología, además de que la hizo otra persona y yo nada más modifiqué las variables o introduje mis variables al algoritmo, al programa, pues ya fue descrito en otro momento. Entonces, el simple hecho de decir, de acuerdo a la metodología propuesta por cita, con nuestros propios datos obtenemos esto, lo cual nos permite presentar todo de manera adecuada, ya sea por una disposición institucional, ya sea por facilidad, pero yo creo que es una práctica necesaria el decir de dónde sacamos la metodología, de dónde obtenemos el programa, el algoritmo, el instrumento y los parámetros con los cuales lo vamos a operar. Muchas veces, pues podemos utilizar los aparatos que conseguimos de las empresas que los realizan sin moverle un solo parámetro,
Pero a veces hay grupos de investigación, particularmente en ingeniería biológica, biotecnológica, ingeniería química, que lo que buscan es precisamente agarrar el aparato y decir, bueno, el aparato fue diseñado para resolver este tipo de problemas, pero ¿qué pasa si yo al aparato ya le modifico estos parámetros o le pongo este tipo de acciones o le modifico esta partecita o lo tuneo por acá? Y obviamente ahí lo que dicen es, partimos de esto, hicimos estas modificaciones y ahora encontramos esto. De tal forma que cualquier otra persona ahora puede decir, los investigadores, el grupo de investigación que agarró el trabajo del otro grupo de investigación y le hizo estas modificaciones, nos sirvió como base para reproducir la metodología, pero aplicarla ahora a este problema. Y entonces no tenemos que repetir otra vez toda la metodología, solamente decir de dónde la sacamos. Eso nos evitaría caer en un plagio. El asunto no es abstenernos de utilizar las herramientas disponibles, sino ser honestos y hasta cierto punto transparentes, no solamente y en este momento, hablando de metodología, no solamente la transparencia nos va a servir para acreditar a quienes realmente hacen ostentan el trabajo, el crédito de quien desarrolló esa metodología, sino también permitir a otras personas, a otros grupos de investigación, reproducir nuestro propio trabajo al haber declarado pues los parámetros y los estándares con los cuales nosotros llevamos a cabo nuestra investigación. Muchas gracias. Gustavo tiene una pregunta. Adelante, Gustavo. A lo mejor él también necesita permiso para el micrófono. No se puede. Mm, Ya, perdón, fue mi error. El título de la plática, bueno, por un lado, muchas gracias, muy interesante y o sea, sí, muy, muy interesante. El título de la plática es Navegando el laberinto de la integridad académica en la actualidad y eso fue, esa última acotación fue la que se me hizo muy interesante y te quería preguntar si realmente ha cambiado, es decir, es distinto el laberinto de la integridad académica hoy que antes. Tenemos algunos elementos que nos hacen, que nos ponen retos bastante nuevos y contemporáneos. El simple hecho de ahora tenerle, inclusión de herramientas de inteligencia artificial que estén publicando artículos como autores y coautores, y que estos son productos de investigación o pedazos de los productos de investigación que no son muy distintos de los que escribiría una persona, es uno de los retos que vienen a acentuar los problemas que ya han existido y los retos éticos que siempre hemos tenido. Hasta cierto punto, claro, hay un laberinto que tenemos que aprender a navegar y que ha sido y que ha tenido elementos en común en cualquier punto de la historia, de la ciencia, pero también hay elementos en donde ya sean las herramientas técnicas como la inteligencia artificial o la propia manera en la cual hemos organizado nuestros sistemas científicos y de investigación, como les mencionaba en el caso de pues, los estudiantes de la Universidad del Caribe que denunciaron a los tutores por el presunto robo de su trabajo de investigación. Es, son acciones y son actitudes que podríamos atribuir si se, si se encontrara que fue un robo o fue un plagio por parte de los investigadores. Al final de cuentas, pues estoy partiendo del reporte, de la propia denuncia de estos estudiantes y del cómo se reportó en medios, que de hecho todas las referencias las tenían,
en chiquito en cada diapositiva, pero al final de cuentas uno se puede preguntar gracias a qué o cuál fue la motivación por la cual pudieron haber llevado a cabo esta acción los tutores de este par de estudiantes. Y una de las cosas que salta a la vista es cómo ante los cambios en las normativas institucionales para eh, distribuir beneficios y reconocimientos, en el caso específico de México, pues bueno, el año pasado hubo un momento en donde para las evaluaciones de ingreso, permanencia o renovación de SNI, empezaron a utilizar o se utilizó durante algún tiempo el criterio del prorrateo, diciendo que un artículo iba a contar menos que un artículo para el conteo final de productividad académica si tenía más de 4 autores, tomando en cuenta que la idea de estos investigadores, de acuerdo a la denuncia de presuntos hechos que hacen los estudiantes, era, te pongo a ti en uno, pero a ti en otro, y esta es una suposición que yo estoy haciendo, tratando de darles el beneficio de la duda, sin justificarles, pero si ese hubiera sido el caso, este presunto plagio por parte de los tutores se pudo haber dado a consecuencia de una decisión tomada por la necesidad de mantener la lista de autores y quizás dentro de su lógica, el hecho de haberles dicho a los estudiantes, tú en uno, tú en otro, más los tutores para mantener la lista menor a 4 autores y que esto cuente más en un futuro para el SNI, no haya sido hecho con intenciones dolosas, que no haya maldad en esa atribución. Claro, yo estoy ahí dando un supuesto, por supuesto que la hipótesis de que el presunto robo, el presunto plagio fue por la horrible práctica que es tan común y que han denunciado tantísimos estudiantes y que de hecho hay un comentario al respecto que me sirve para abordarlo, de los tutores o directores de tesis que no acreditan a los estudiantes que trabajan y que simplemente publican sus nombres y a veces sin colocarles en agradecimientos. Pues claro, esto es una respuesta al sistema de investigación que hemos implementado y que para los reconocimientos académicos, los reconocimientos científicos, los estímulos, la obtención de donativos, se mide la productividad en número de artículos publicados y en número de citas obtenidas. Esto da para muchísimas más prácticas cuestionables en la ética de la investigación, pero particularmente las que están relacionadas al plagio y a la autoría, pueden ser producto de estas presiones institucionales que se dan en el sistema de investigación de muchos países, no solamente el mexicano, y que han estado ahí por muchísimo tiempo. Vaya, la regla del prorrateo es muy reciente, fue una regla que podemos calificar de lamentable, una decisión muy pobremente justificada, pero el asumir la autoría como la moneda de cambio es una tendencia que se ha dado a nivel global en todos los países con un sistema de investigación equiparable al nuestro o más establecido, ¿sí? Entonces, sí, hay unas cosas que se van a compartir, como el hecho de sí reconocer el trabajo de cualquier persona en cualquier circunstancia para evitar el plagio, pero algunos de estos van a estar agravados por cuestiones que son completamente contemporáneas. Muchas gracias y agradezco que hayas mencionado pues, algunas de las herramientas que coinciden ahí con la pregunta, ¿no? De la actualidad y una de ellas es el GPT, perdón, el chat GPT. Sí. Y yo nomás te quería preguntar, o sea, o quería decir y comentar, los asegúnes del chat GPT son exactamente los mismos
que el plagio académico en diversas tesis que han salido a la luz en la política últimamente, ¿no? Y la universidad está involucrada en eso, pues, por ser la universidad. Ahora bien, yo pienso que los asesores somos totalmente corresponsables, al menos, de los estudios de los alumnos. Y por eso somos considerados como los expertos en la materia. O sea, tenemos que... Entonces, si hacemos bien nuestras asesorías, no tendríamos estos problemas de plagio, ni por omisión, que es lo que se ha citado, ni por ignorancia, que también se ha citado, ni por chat GPT. Ni por deliberación, porque también puede existir la deliberación. Digo, podemos tratar de asumir el escenario menos catastrófico, en algunos casos, pero eso no exime de que probablemente encontremos algunas instancias en donde la decisión fue tomada con la total intención de plagiar, de robarse las ideas de otra persona para el beneficio propio de una persona, de una instancia. Si fueran la misma, no estoy seguro si realmente pondría en el mismo nivel o en el mismo espacio del espectro al uso de ChatGPT que al robo de identidad como el plagio o el supuesto plagio que está analizando actualmente el comité universitario. Digo, al final de cuentas, a pesar de todo lo que se ha dicho, vamos, quisiera mantenerle la suposición de inocencia hasta que sea declarada de una u otra manera esta persona. Pero bueno, este supuesto plagio podríamos pensar que va a resultar en una notificación de una deliberación de que fue un plagio por el simple hecho de que pues, es un copy-paste. A menos de que logren encontrar y rescatar otros argumentos que puedan eximir de la responsabilidad a quien lo hizo y a su director o directora de tesis, las evidencias apuntan a que sí fue un plagio. Pero esto es un robo de identidad. Básicamente agarró o sea, lo que indican las evidencias es que se agarró un trabajo, se le agregaron 2 referencias del año en el que estaba y se publicó como propio. Lo que hace ChatGPT creo que es más como un escritor fantasma. Es alguien más escribe por mí mis ideas y yo las presento como si fuera mi escritura. Claro, esto puede ser con los datos que yo obtuve, esto puede ser con los datos que yo generé, con las desveladas que yo me di en el laboratorio, analizando muestras, corriendo los programas, analizando los análisis estadísticos. Bueno, revisando los análisis estadísticos, pero sí, al final de cuentas yo alimenté con esos datos a un programa que me redactó un trabajo. Por eso, esto es algo bastante más parecido a un escritor fantasma que vaya, en otras circunstancias y en otros aspectos, en otras industrias, puede ser una práctica común y hasta favorecer, ¿sí? No es ninguna sorpresa que muchos artistas, muchos políticos utilizan escritores fantasma para poder publicar sus ideas de una manera más estructurada, más bonita, y que ahí el trabajo, pues son horas y horas y horas de entrevistas con el ghostwriter, con el escritor fantasma, para alimentarle todos los datos. Claro, ChatGPT podría hacer lo mismo, redactar. La pregunta es, ¿eso dentro de la categoría de autoría merece esa acreditación como autor porque la redacción es una contribución significativa intelectualmente al trabajo? ¿De qué manera? ¿Cómo se justificaría? O simplemente nuestra manera de incorporar estas herramientas sea más
de decir, le agradecemos al ChatGPT o la redacción de este trabajo fue llevada a cabo o fue revisada o mejorada con las herramientas de inteligencia artificial, lo cual mencionar en los agradecimientos se utilizó ChatGPT para adecuar la redacción porque no somos hablantes nativos y siempre nos van a decir, porque venimos de México, que lo revise un hablante nativo, ¿sí? Eso es lo que siempre nos dicen. Bueno, ahora tenemos ChatGPT, vamos a decir, la redacción fue revisada por ChatGPT para evitar ese comentario. Yo creo que va más por el lado de un ghostwriter, pero claro, aquí hay una propuesta que tras muchas reflexiones yo he tenido y yo he llegado a esa solución, a esa interpretación de cómo podemos incorporar ChatGPT. Es una herramienta, nos puede resultar útil, no estamos peleados con la tecnología, pero cómo incorporarla de una manera que sea productiva y no problemática. ¿Sí? Muy rápidamente, o sea, mi punto es que no te la puedes creer, como si tú estás evaluando una tesis y hay una, o sea, si hay una serie de aseveraciones, mi primera pregunta es, ¿quién dijo? Ujú, Y eso es lo que busca son las citas. claro. Entonces, no es que esté en contra del chat GPT, es que no me lo puedo creer todavía. Y creo que nadie nos lo podemos creer. Sí, será cuestión de ver para qué se usa ChatGPT. Si es para inventarse datos, eventualmente los fraudes van a salir. Si es nada más para mencionar una redacción, pero al final de cuentas a esa redacción yo le agrego la cita, va a ser no una cuestión de si es sí o no, sino cómo se use y para qué se use la cita. La definición de si se incurre en una falta o no. Sí. Muchas gracias, Pues, mano. Muy interesante todo. Gracias. no, ¿de qué? Efectivamente, Pepe, súper interesante toda la charla, te agradecemos muchísimo. Me encantó el ejemplo del gato, creo que lo voy a recordar toda la semana. El buen Chester. El buen Chester. Quisiéramos no solo agradecerte, sino también reconocer tu labor. Si nos pudieras apoyar dejando de compartir Ay, pantalla, claro. queremos compartir pantalla Ni siquiera me contigo. había dado cuenta que seguía compartida. Sí, y Arturo, si pudieras compartir pantalla, muchísimas gracias. Y para reconocer tu labor y tu aportación al Instituto de Geología, el Instituto de Geología de la Universidad Nacional Autónoma de México otorga a través de su Unidad de Educación Continua y a Distancia la presente constancia al maestro en Biología José Antonio Alonso Pavón por la presentación de su conferencia dentro del programa de seminarios institucionales titulada Navegando el laberinto de la integridad académica en la actualidad, emitida en la Ciudad de México el 23 de noviembre del 2023. Muchísimas gracias, Pepe. Estuvo súper interesante, dinámica y entretenida como siempre. Y Muchas gracias. esperamos tenerte pronto, si te dejas. Por supuesto que sí. Y también a todos las preguntas que no pudimos contestar, ya las tenemos grabadas para compartírselas eventualmente a nuestro expositor. Y sin más, le doy la palabra a Arturo. Muchísimas gracias, Sandra. Antes de finalizar esta transmisión, les quiero compartir que nuestro próximo seminario se llevará a cabo, bueno, es el próximo seminario y el último seminario del ciclo de seminarios de este año. Será el 7 de diciembre y tendrá como título Riesgo y daños por sismo en la Ciudad de México. Será impartido por el doctor Eduardo Reynoso del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Y bueno, sin más que agregar, muchísimas gracias y excelente tarde. Muchas gracias.